empezaríamos ya con una breve introducción de este curso. Bueno, el programa del curso es extenso. Son muchas técnicas que en realidad, pues prácticamente cada técnica sería un curso, ¿no? O sea, si lo quisieran ver, porque hay muchos detalles, ¿no? De toda la parte que involucra desde la parte de la instrumentación, la parte de los principios físicos, la parte de los datos, de cómo se crean las imágenes. Entonces, por un lado están, digamos que son diferentes enfoques, ¿no? O sea, el enfoque dado que son sistemas de imagenología, cómo creas la imagen y necesitas algoritmos de reconstrucción, etcétera. Entonces, es una parte, ¿no? Que es un parte del enfoque. Cómo se crean estas imágenes. Otra parte es la instrumentación, cómo las generas. El sistema, toda la parte de la electrónica, la parte de es la parte óptica, la parte electromagnética, etcétera, ¿no? Y además la otra son los principios físicos. Entonces, en esta parte de sistemas de imagenología, o sea, el curso está orientado un poco más a la parte de los principios físicos, ¿no? O sea, cómo funcionan estas técnicas, cuál es el principio básico de estas técnicas y cómo se aplican, ¿verdad? Pero muy enfocado en esta parte, que lo importante también, o digamos que un objetivo de aquí, de este curso, es que ustedes puedan entender qué principios se aplican y entonces para poder generar estas imágenes, ¿no? Con cada uno de los sistemas. Entonces, eso es enfocarse mucho en esta parte de los principios básicos, porque, por ejemplo, la parte de instrumentación más relacionada a esta parte de instrumentación la ven en otros cursos. Tienen los de instrumentación avanzada, por ejemplo, biomédica, etcétera. Hay otros cursos donde están muy enfocados a la instrumentación. Entonces, ahí lo van a ver a más detalle. Y tienen otros cursos donde están enfocados a imágenes. Entonces, la parte de procesamiento de imágenes, algoritmos para la reconstrucción de las imágenes, técnicas de procesamiento de señales e imágenes. Entonces, toda esa parte la ven también a más detalle con un curso. Entonces, ahí ven todo esa parte, ¿no? Del procesamiento de las imágenes. Que, como les decía, pues todo entra dentro de los de sistemas, pero aquí, pues bueno, es como una base, ¿no? Para luego especializarse más en la otra parte, porque si aquí les quedan claros los principios, pues van a entender ya cuando estén trabajando con instrumentación o aplicando algoritmos de imágenes, pues les va a quedar más claro o van a entender más fácil de dónde provienen todos estos datos, ¿no? Que se generan. Esa es la idea, o sea, principal como del curso. Y bueno, en cuanto a un poquito antes, bueno, es el contenido, como les decía, del curso, bastante extenso. Y comenzamos con conceptos básicos, y luego después rayos X, tomografía, computarizada, resonancia magnética, ultrasonido, medicina nuclear, tomografía por emisión de positrones y otras técnicas. Ya depende de cómo nos alcance el tiempo, pues vemos otras técnicas como, por ejemplo, esta termografía, ¿no? Podría ser uno. Y entonces, les digo, es bastante extenso, pero bueno, vamos a ver sobre todo, pues de manera general, todas estas técnicas o estos sistemas. Miren, básicamente, bueno, del curso, ahorita este curso también digamos que se trabaja en academia, entonces todavía ya más adelante les daría bien los porcentajes bien definidos, porque me tengo que poner de acuerdo también con otro profesor, ¿verdad? Y bueno, y en ese caso, entonces, pero, por ejemplo, en otros años, cursos en otros años, hemos hecho 3 exámenes parciales, y abarcando esas unidades. Otra parte que se toma en cuenta van a ser exposiciones. Proyectos, pues desafortunadamente, pues no, bueno, no hay ahorita por la modalidad de virtual. Más bien ahí entran las exposiciones, ¿verdad? Porque ahorita les digo cómo sería esa parte y el ordinario. Entonces, en esta parte digamos, de exposiciones,
ahí la idea es que, bueno, en equipo, ustedes preparan un tema y de ese tema crean una clase, ¿verdad? La hacen. Y además entregan un reporte que estaría, ya después también les digo el formato bien, pero es en manera de un artículo científico. Entonces es una manera como especie de proyecto, digamos, elaborar todo este reporte y además de exponer el tema. Ahí generalmente se hace a través de un tema, por ejemplo, sobre todo ya una aplicación, algo más nuevo, digamos, alguna aplicación nueva, novedosa de las técnicas, o más bien de los sistemas de imagenología relacionados con esos. Por ejemplo, nuevas aplicaciones de resonancia magnética, nuevas aplicaciones de tomografía, o todo lo que viene en realidad, pues de técnicas de diagnóstico médico, ¿verdad? Nuevas técnicas que han salido, entonces ustedes muchas veces, bueno, les doy libertad, ustedes buscan, el equipo busca y dice, pues me interesó esto, buscan en algún artículo, algo interesante, nuevo que haya salido, y lo expone, ¿verdad? Eso es como para ver una aplicación, porque aquí, bueno, vemos los principios básicos, y eso que harían ustedes es como ver una aplicación nueva de lo que se está haciendo, ¿no? En lo que se está investigando, lo que se está aplicando, y entonces es parte también de su evaluación. Y entonces, bueno, les decía más adelante, pues les daría el porcentaje del ordinario, ¿verdad? Y de cada uno de estos rubros, yo se los haría se los daría a conocer con tiempo. Bueno, entonces, bibliografía, esta es la bibliografía que está recomendada, digamos, en el programa. Ya algunos, bueno, incluso ya son ediciones más nuevas, no hay falta actualizarlas, sí estaba tal cual en el programa, pero ya hay muchas ediciones mucho más nuevas. Pero pueden tomar esos libros y como referencia. Pero en realidad, pues bueno, no hay uno en el que se basa este curso, ¿no? En realidad nada más son recomendaciones de algunas bibliografías, pero en realidad, bueno, si ustedes encuentran algún libro que les parezca adecuado, pues mientras que tienen que ver con señales, con sistemas de imagenología, algunos, por ejemplo, son de señales biomédicas, pero traen la parte de sistemas de imagenología. Entonces, en el que encuentren, pues les puede ayudar, ¿no? Bastante. O sea, si encuentran algún otro, pueden usarlo. No es de que exista uno tal cual el que como base de este curso. Son nada más son recomendaciones. Entonces, mira, les decía que para las exposiciones, entonces para que vayan yendo, para que lo vayan pensando, serían, por ejemplo, exposiciones o sea, hacer equipos de cuatro personas, y equipos de 4 personas con entonces les decía que yo haría ustedes hacen los equipos, pero yo haría la parte de asignar los temas, que bueno, lo hago de manera ahí aleatoria, ¿no? Entonces, de manera aleatoria les tocarían algún tema de las unidades que vemos aquí. O sea, por ejemplo, a alguien le va a tocar temas relacionados con rayos X, por ejemplo. Otros de ultrasonido, ¿no? Entonces, así de manera aleatoria. Y lo que van a hacer es una presentación de alguna aplicación de estas técnicas que yo les diré. Yo creo un calendario ahí, un calendario donde les va a decir este equipo, ya después que ustedes me den el nombre de los integrantes, yo creo un calendario donde dice el integrantes, el tema que van a exponer de la unidad, ¿no? Que les corresponde, y la fecha. Más o menos las fechas las calculamos como para, ya que estemos terminando así como que el tema, que ustedes expongan, porque ya vieron el tema, vieron los principios básicos, y entonces después de ahí ya se hace el tema, ¿no? Se expone. Entonces, por eso, más o menos al terminar la unidad, y los criterios de evaluación,
Sería un reporte que está en formato de artículo. También como la parte visual, ¿no? O sea, cómo está su presentación, cómo la realizaron, todo como la parte está pues, de la presentación de la exposición, la manera de que también la ponencia, o sea, la manera de cómo se expone, que se entienda claramente, etcétera. Y también una serie de preguntas, ¿no? Que puedan atender ciertas preguntas. En esas preguntas, pues serían preguntas de sus mismos compañeros, mías y de sus mismos compañeros, ¿no? De los otros equipos, y que las ustedes, que las respondan, pues, lo mejor posible. Sí, entonces, bueno, eso para que lo tomen en cuenta, para que vayan pensando lo de los equipos y luego ya después me pueden enviar los integrantes, ¿no? Me los pueden enviar aquí al chat, en un mensaje, ahí en el chat del equipo o en mensaje, como ustedes prefieran, me los mandan, ¿no? Para estar. Entonces, toda la comunicación y todo, pues sería a través de aquí de Teams, aquí me mandan los mensajes y esa es la plataforma, bueno, con la que estamos dando la clase. Para el caso de los exámenes, esos van a ser en Didactic. En Didactic van a ser los exámenes y el reporte también lo van a subir a Didactic, ¿no? Ya en su momento entonces les voy a dar el link para que puedan entrar a Didactic y ahí sería la manera. Entonces vamos a usar dos, ¿no? Teams para las clases y Didactic para las evaluaciones. Bueno, entonces, esto pues en resumen, esa es la parte de evaluación del curso. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda de esta parte de evaluación. No, por favor. Muy bien. Bueno, si de cualquier forma, si surge alguna otra duda, que se acuerden o algo, pues me dicen y me pueden mandar un mensaje, ¿no? Aquí al Teams o preguntar. Y ahí los atendemos. De hecho, esto es bueno que lo pongan, por ejemplo, si tienen alguna duda de pronto de la clase o algo, puedan poner ahí en el chat del equipo, porque probablemente sea una duda en común que varios tengan, entonces ahí mismo yo las trato de atender, ¿no? A la brevedad. Bueno, entonces vamos a comenzar un poco con la parte de conceptos básicos. Del curso, ¿no? Entonces, bueno, una cuestión, bueno, estas imágenes seguramente, la imagen está ahí como B o a la izquierda en su pantalla, probablemente una imagen que ya hayan visto, ¿no? En otras ocasiones, que fíjense que, bueno, no sé por qué de repente se ha confundido, de repente esta imagen y esa imagen de una mano, ¿verdad? Ahí están viendo. Que a veces hay digamos, el error, o a veces estamos equivocados y creemos que esta imagen, no sé por qué la relacionan con Marie Curie, María Sklodowska Curie, pero pues no tiene que ver, ¿no? Si bien ella sí trabajó en esa parte de radiografía, pero no es la descubridora, estuvo más bien es con la parte de radioactividad. Más bien, esta imagen es de Röntgen, que ven ahí a la derecha, Wilhelm Röntgen, que pues él obtuvo el premio Nobel de Física en 1901 por el descubrimiento precisamente de los rayos X. Entonces, y pues bueno, esta imagen no es esa imagen que ven ahí es pues la imagen de la mano de su esposa. Eso ahí se logra ver aquí el anillo en el dedo. Y
Y bueno, esa es por eso esa imagen tan famosa, ¿verdad? Entonces, bueno, Röntgen, pues básicamente él creó o sentó las bases de las propiedades físicas de los rayos X, y de hecho ahí en su artículo, ¿no? Donde publicó esto, se tituló como un nuevo tipo de rayos. Que bueno, nada más pues les dio así, al no tener así como un nombre tal para él, pues se ponieron como X, rayos X, ¿verdad? Y bueno, no, pues básicamente el descubrimiento pues tuvo mucho impacto, y pues tuvo mucho impacto, ¿no? Este descubrimiento, y tal que, bueno, se amplió o se extendió hacia la parte de radiología. O sea, fueron los principios que gracias a los rayos X, bueno, se pudo crear esta parte de diagnóstico en radiología, ¿verdad? Y bueno, básicamente eso ayudó a que, dadas las propiedades de los rayos X de digamos, pasar o aquellas capas, ¿no? de piel, y llegar a una parte interna con una técnica que te pueda dar imágenes de dentro del cuerpo humano, pues fue un descubrimiento muy importante, ¿verdad? Entonces, bueno, los rayos X, y estas son dos imágenes que son conocidas. Ahora, aquí en esta imagen que están viendo ahí, lo que ven, bueno, es una imagen de resonancia magnética. Entonces, una imagen de resonancia magnética de la cabeza, ¿no? Y bueno, esto también fue digamos, esta técnica de imagen, o el desarrollo de resonancia magnética por Mansfield, fue también gracias a este descubrimiento, digamos, al desarrollo de la resonancia magnética, también le dio un premio Nobel de Fisiología y Medicina en el 2003. Entonces, bueno, algo importante es de que pueden ver que, bueno, la importancia de estas técnicas, ¿no? De técnicas, y sobre todo, por ejemplo, de la física unida con la ingeniería, para desarrollar imágenes médicas que se utilizan actualmente, pues, en toda la parte del diagnóstico médico y en investigación. Es bien importante, si se fijan, incluso premios Nobel que están asociadas a sistemas de imagenología. Y bueno, entonces de aquí, pues algo importante que mencionar es una imagen biomédica, ¿no? Una imagen médica, o le podemos llamar bioimagen también, si quieren llamarlo así. Que bueno, ¿qué sería? Pues es una medición, ¿no? Y además, bueno, localizada, que tiene que ver con un proceso biológico en el cuerpo del sistema vivo, y que genera un contraste. Entonces, bueno, digamos, asociado a un proceso biológico, y esta parte del contraste. Entonces, pues tenemos que definir qué es un contraste, ¿verdad? Con contraste, básicamente, bueno, es cuando puedes distinguir características en una imagen, y en este caso bioimagen sería características del tejido, que puedes a distinguir las características del tejido del ruido, de un ruido de fondo, ¿verdad? Entonces hay un cierto ruido, cosas que no te interesan, digamos, no hay relevancia, y puedes distinguir. Si hay contraste, quiere decir que puedes distinguir entre el ruido y las características del tejido. Entonces, a mayor contraste, pues tienes más puedes distinguirlos de manera más fácil, digamos, ¿no? Pero bueno, todo el tiempo, en todas las técnicas estas de imagenología, pues hay que siempre estar, digamos,
tratando, ¿verdad?, a la parte del ruido. El ruido que en cierta manera, si el ruido está muy alto, es un ruido muy alto en el instrumento, en la imagen, no nos permitiría, tendríamos un bajo contraste y entonces no nos permitiría distinguir las características, ¿verdad? Esa sería la consecuencia de tener algo con mucho ruido. Entonces, pues siempre se trata de tener la instrumentación, las partes de los algoritmos, todo eso se enfoca a tener un buen contraste y que el ruido sea, no sea muy, de mucha, no sea mucho mayor, digamos, que la señal relacionada con el tejido, ¿no?, o con algún órgano. Bueno, entonces, eso, bueno, después lo vamos a ver, que se conoce como señal a ruido también, ¿verdad? Pues ya lo habrán ya lo conocen, ¿no? Esa relación señal a ruido. Entonces, bueno, en cuanto, por ejemplo, en las imágenes, luego vamos a estar hablando también de unidades de medición, los píxeles, un píxel, un voxel, que nada más uno, bueno, tiene que ver la parte como de 2 dimensiones, un elemento de una, y el otro lado el de volumen, ¿verdad? Y bueno, esa imagen, ¿no?, de que, por ejemplo, una imagen pues tiene es una matriz de píxeles, n por m, podemos llamarle, y mientras si tienes una matriz de k por n por m, en 3D, es un elemento, de ahí es el voxel. Y básicamente también lo que tienes es que algo muchas veces que se debe tomar en cuenta es lo de acá esta imagen, donde, por ejemplo, siempre tienes que, o en la parte de sistemas de manejo estar, digamos, buscando un cierto equilibrio entre la parte de resolución de tu imagen, la sensibilidad y el contraste. Pues esos son, vamos, en términos que van a entrar en esta parte de imágenes. Entonces, bueno, ¿cuál sería hablábamos del ruido, del contraste, y en ese sentido, pues hay dos conceptos, ¿no?, que podemos ver, como uno que sería el SNR, donde tienes la la relación señal a ruido, y el contraste, la relación contraste a ruido, ¿verdad? El SNR, que es el señal a ruido, y entonces, bueno, ahí lo que necesitamos para tener buenas mediciones en general, o sea, en las imágenes, pero también pues, en las señales, pues eso es lo que buscamos siempre, ¿no? Tener un SNR grande, digamos, o bueno, porque tal que la señal sea siempre pues, mayor que el ruido, para que lo que tengamos, pues bueno, tenga muy poco, digamos que el ruido no nos impida ver la señal real que estamos buscando, la relevante, ¿verdad?, que es la medida, lo que queremos encontrar. Entonces, bueno, la señal la representa, como ven ahí, pues se puede representar como S entre sigma, donde S es la señal real o la medida, y sigma es la desviación estándar. Que, bueno, se puede medir ya sea experimentalmente o cuantitativamente. Entonces, el SNR es un indicativo, ¿verdad? Y bueno, por ejemplo, aquí, bueno, no me voy a saltar más bien, es primero esta. Y entonces, por ejemplo, cuando tenemos dos señales, S1 y S2, también, además de una buena señal de ruido, ¿verdad?, tenemos dos señales, necesitamos poder discriminar entre esas señales, ¿no? O sea, aquí tengo una señal, acá tengo otra, pero también quiero diferenciar entre ellas. Entonces, para eso es útil, por ejemplo, la relación contraste a ruido. Entonces, ahí en la relación contraste a ruido, como ven ahí abajo en la ecuación, entrando las dos, ¿verdad? La señal S1, S2, las dos que me diste, que pueden ser, por ejemplo, señales de dos tejidos diferentes, y en el denominador pues está la desviación estándar, y básicamente, bueno, es que el significado lo que nos ayuda es para la precisión, estimar la precisión con la que señal S1 se puede discriminar de la S2. Entonces, en términos de lo de que estamos hablando, sería para distinguir entre un tejido y otro, ¿verdad? Queremos tener una imagen donde diga, mira, este tejido, aquí tienes tejido óseo,
es hueso, ¿verdad? Y acá tienes tejido adiposo, por ejemplo, o tejido de músculo, etcétera. Entonces tienes que, para eso necesitamos que hay que tener un contraste que sea suficiente para distinguir entre los diferentes tejidos en una imagen. Entonces, bueno, esas son cuestiones que nos van a ayudar. Y aquí, pueden ver, en esa imagen que se ve ahí, tendrías SNR y el CNR, ¿verdad? El de contraste y el de señalado. Y entonces ahí pueden ver esas imágenes que están ordenadas ahí aquí tienes una matriz ahí, ¿no? De 3x3, y aquí donde están las tres imágenes, 3 y 3. Y entonces, tal que esto sería, en este extremo, podemos empezar con este, ¿no? Por ejemplo, este que está arriba, a la izquierda de esa imagen, arriba, esta primera imagen, pues sería una imagen que tiene un alto contraste, pero un bajo SNR, ¿verdad? Señala arriba. Pueden ver que hay contraste porque puedes distinguir entre los diferentes aquí intensidades, pero la cuestión es que el ruido es tan alto que no nos impide distinguir en realidad aquí a la estructura que está aquí adentro, ¿verdad? Esa es la cuestión. Tanto el ruido que no lo deja. Después, por ejemplo, a medida que va aumentando, tenemos un alto contraste en todas estas de arriba, ¿no? En la primera fila, vamos a ponernos aquí en la primera fila, vas aumentando, aquí está mejorando el SNR, quiere decir que está disminuyendo el ruido, ya se empieza a ver ahí una estructura. Y acá tienes un alto contraste, en el caso otro extremo, alto contraste, alto señal, relación señal a ruido. Miren. Puedes distinguir claramente entre las dos estructuras, el circulito este blanco y el fondo, pero también tienes muy buen contraste porque puedes, sería la estructura sería una señal, ¿verdad? Y la otra es la de acá. Entonces puedes distinguir entre las dos fácilmente, alto contraste y también señal de ruido porque no, si se fijan, no hay otros elementos que estén aquí integrando que nos estorben de cierta manera, ¿verdad? El ruido. Esto sería ya, aquí vas bajando el contraste hasta, por ejemplo, vámonos a este caso, ¿no? Para donde tienes muy poco contraste y el señal de ruido va variando. Entonces, por ejemplo, bajo contraste, pues aquí se ve porque aquí ni siquiera se distingue entre el círculo ese que está dentro y lo de afuera, ¿verdad? Prácticamente se pierde. Y aparte un bajo SNR, mucho ruido. Después aquí va aumentando, o sea, tienes ya mayor señal a ruido, entonces ya te permite un poquito más distinguir el círculo ese que está dentro. Sin embargo, como el contraste es bajo, pues no te deja. Y acá aumentaste el señal de ruido, ya se empieza a distinguir un poco más, pero aún así no es suficiente porque pues, el contraste es muy bajo. Ahora, si nos quedamos en esta, vamos a enfocarnos en esta columna, vamos a suponer que estás aquí en este caso, una señal de ruido alta, pero bajo contraste. Empiezas a aumentar el contraste y miren, ya se empieza a ver el círculo, le aumentas al máximo y ahí está ya todo, ¿no? Que sería el caso que hemos visto. Entonces, pues bueno, idealmente lo que buscaríamos pues es esto, ¿verdad? Porque muy alto contraste y muy alto señal de ruido, pues está muy bien. Y acá, pero si quisiéramos distinguir entre dos estructuras, y este sería un caso peor, el peor de los casos, porque pues aquí no pueden ni distinguir las dos estructuras, que sería el círculo y el del fondo, no lo distingues, y aparte hay tanto ruido que nada, o sea, no se define nada, ¿no? No hay, ese sería el peor de los casos, ahí no te dejaría ver nada en una imagen así simple, de nada más poniendo dos elementos, ¿verdad? Ahora imagínense cuando tienes más elementos que distinguir, pues no puedes ver nada. Entonces, bueno, sería poco para ilustrar esta parte del contraste y de la señal a ruido. Entonces, bueno, esta es una definición nada más de común de una imagen, ¿no? Entonces recuerden que tratamos de ver, estamos hablando de bioimágenes y una imagen definida así como un objeto, una imagen de un objeto, ¿no? Como una representación gráfica de la distribución espacial de una o más de sus propiedades. Entonces, estamos hablando aquí de imagen como algo en una distribución en el espacio. Entonces, bueno, esa nada más es una definición que nos sirve porque
¿Por qué? Porque miren, aquí, o sea, las imágenes estamos diciendo que son una representación medibles, ¿verdad? De la posición en el espacial. Entonces está una imagen algo varía en el espacio, pero incluso podríamos decir que también pueden ser que propiedades que varían en el tiempo también. O sea, si tenemos una imagen que se está, una imagen que está, digamos, como el video, pues bueno, aparte de espacial, ahí tienes temporal, ¿verdad? Porque van cambiando conforme el tiempo. Entonces, bueno, también podríamos hablar de eso. Aquí, por ejemplo, tenemos imágenes de resonancia magnética. Y bueno, aquí, por ejemplo, en el inciso A, bueno, en la figura A, es una imagen de resonancia magnética, pero además, vamos a ver más adelante, estas técnicas incluso pueden ser combinadas en una sola imagen, o sea, puedes tener, por ejemplo, de resonancia magnética con otra, ¿no? Entonces aquí es lo que se conoce como resonancia magnética, que es la que vamos a enfocarnos en el curso, pero también hay una, digamos, como modalidad de la resonancia que se llama resonancia magnética funcional, porque ahí te dice cómo se activa, ¿no? Ciertas zonas se están activando, entonces te habla de no anatómica nada más, como una estructura, ver la estructura anatómica, por ejemplo, ahí del cerebro, sino que además funcional, o sea, cuando hay regiones activas, ¿no? Entonces, ahí se están las dos imágenes en una, la parte anatómica y la parte funcional indicada ahí con colores, ¿verdad? Por ejemplo, esta es el B, es una imagen de emisión de tomografía por emisión de positrones, PET, se le conoce, de cerebro, el cerebro también. Y en el inciso C es una imagen de abdomen, usando como tomografía computarizada, la cual está basada en rayos X. Entonces, bueno, aquí se hace e incluso te permite, ya además de contar con la estructura, pues visualizar, por ejemplo, aquí unos vasos, ¿verdad? Entonces, bueno, eso sería la parte de hablar de, cuando hablamos, esto porque estamos hablando de que son propiedades espaciales, temporales en ocasiones. Entonces, tenemos esto representado en las propiedades por ejemplo, de un órgano, aquí, ¿verdad? Y fíjense cómo ha avanzado esto de la imagen, ¿verdad? O sea, en realidad, bueno, antes de que tuviéramos ya la tecnología de imagenología, pues la gente, los médicos, ¿verdad? Los biólogos, pues, utilizaban pues los ilustraciones, básicamente. Por ejemplo, ahí pueden ver la ilustración es de 1543, de cerebro, y ahí con ciertas regiones anatómicas, donde, pues bueno, ahí sí se valían de estudiar a los cadáveres y pues, abrirlos y verlos, ¿no? Y tal cual, así como, pues les servía pues, para conocer ahí la estructura, los abrían y pues veían y creaban sus ilustraciones y tratando de identificar las diferentes estructuras. Y bueno, aparte, como pueden ver, bueno, con todos los detalles, ¿no? Tratando en una ilustración, ¿no? Lo que lo hacía también más complicado. Y por ejemplo, en esta es una fotografía. Entonces ya después, cuando ya está la fotografía, se desarrolla la fotografía, pues ya se puede empezar a tomar fotos, e incluso acopladas a un microscopio, ya micrografías, ¿no? Se conocen. Y ahí lo pueden ver, mira, por ejemplo, el sistema ahí, pues, totalmente rudimentario, ¿no? Se hace aquí la cámara de fotografía, un arreglo ahí óptico con diferentes lentes y además acoplar ahí un microscopio para
poner una muestra acá y medir, ¿no? Y tomar una foto, por ejemplo, aquí, por ejemplo, con este aparato, con este sistema, podrían obtener una imagen como esta, y aquí, ¿no? Que está una diatomea es, que son algas unicelulares. Ahí están fotografiadas, ¿verdad? Entonces, una parte de cuando empezaba, ¿no? Todo esto antes de tener ya después la tecnología que tenemos en la actualidad. Entonces, bueno, hablábamos de las bioimágenes, ¿verdad? O imágenes biomédicas o de... Entonces, fíjense aquí, entonces, ¿cuál es la importancia, ¿no? De tener, o sea, de las imágenes biomédicas? ¿Qué importancia tienen para nosotros en la parte de medicina, ¿no? Pues bueno, pues es grande, ¿no? El impacto, o sea, que tiene en realidad la importancia, porque si se fijan ahora para las ciencias, en ciencias de la salud, para la parte del diagnóstico médico, para la práctica médica, pues se requieren, ¿no? Son herramientas que no se podrían, que no, más bien herramientas totalmente necesarias, y que pues no podrían estar, ¿no? O sea, no se podría hacer un diagnóstico médico, por ejemplo, sería pues no, ni siquiera se podía pensar, no hacer un diagnóstico médico sin técnicas de imagen. Piensen, o sea, se lesionan, alguno de ustedes alguna vez, en algún momento a lo mejor habrá tenido alguna lesión y pues se fracturan ahí algo, no sé, un brazo, una pierna, y pues es eso, ¿no? O sea, van y pues lo primero que es, pues los rayos X, a ver cuál fue qué tipo de fractura fue y todo eso. Entonces, pues desde ahí, ¿no? O sea, otra, pues simplemente, ¿cómo se llama? La salud para lo relacionado con la salud del feto, ¿no? También con las embarazadas, también, y pues muchas, ¿no? Y usar el ultrasonido, etcétera, ¿no? Entonces, pues hay un montón o sea, las aplicaciones que hay son muchas, y como les decía, es la importancia de tener imágenes. Y aparte, es algo importante de estas técnicas son de que pues puedes evaluar procesos biológicos y con la mínima perturbación. O sea, puedes tomar, por ejemplo, con un ultrasonido, pues puedes ver ahí el interior, puedes ver órganos, interior o sea, de órganos, ¿no? Por ejemplo, con la tomografía, con estas técnicas, que sin necesidad de, por ejemplo, hacer una intervención, de tener que abrir y verlos, ¿no? Directamente, pues no tiene por qué hacerse, sino que pues, se puede hacer solamente con una imagen, con entonces una mínima perturbación. Se aplica, bueno, en humanos, en animales, en células, en órganos, tejidos, etcétera. Y como modalidades para técnicas de imagen, pues está la parte de radiografía, las que ya mencionamos, ¿verdad? Las tomografías, etcétera. Y bueno, adicionalmente a las que nos enfocamos un poco más en el curso, serían, hay otros que también podrían crear ciertas imágenes, por ejemplo, a base del electroencefalograma, o por ejemplo las imágenes ópticas. Eso sería básicamente, ¿no? Y esas son técnicas que también, si bien aún no están, por ejemplo, esta última, la imagen óptica, pues bueno, lo vemos más en la parte de histología, etcétera, ¿verdad? Y bueno, de eso, por ejemplo, mencionar, ¿no? O sea, hay técnicas ópticas, por ejemplo, como en las que yo trabajo en la parte de investigación, que tienen que ver con esto, ¿no? De crear imágenes que te permitan, por ejemplo, distinguir entre estructuras, pero además te den información a nivel molecular,
y entonces tener una imagen donde tienes las dos, ¿no? Tiene la estructura, pero además te puede identificar qué tipo de estructura es y si tiene algún cambio a nivel molecular, te lo indique, ¿no? Esa imagen. Eso es lo que de esta manera, pues bueno, hemos trabajado en la parte de investigación y ahí ¿no? son unos ejemplos. Ahí pueden ver aquí pueden crear imágenes con esta técnica que se llama espectroscopía Raman. Pueden poner un tejido, por ejemplo, una parte de un tejido aquí de cerebro y identificar los diferentes tejidos como con colores así falsos, pero lo importante es que o en lo que trabajamos esta técnica es de que, por ejemplo, si hay alguna alteración, no sé, en el tejido adiposo, por ejemplo, aquí adiposo, entonces podríamos en la imagen identificar aquellas regiones que en el cual el tejido adiposo esté dañado, ¿no? O sea, por ejemplo, lípidos o algo así que estén dañados, entonces podríamos verlo. O podríamos ver alguna alteración a nivel de alguna proteína que esté alterada en el cerebro, por ejemplo. Entonces, en esta imagen habría manera de identificar una molécula en específico. Entonces, eso es lo que se trata, ¿no? De que esta técnica en algún momento pues pueda ser parte de las técnicas otras de resonancia, rayos X, que pudiera estar en el diagnóstico. No es algo a lo que, bueno, los que nos dedicamos a esta parte de óptica biomédica, pues queremos, ¿no? Llevarlo al final a una implementación clínica. Pero que sea una técnica pues rápida, una técnica más simple, sin, por ejemplo, algo importante es que aquí no requieres de tinciones. Por ejemplo, cuando es histopatología, toman una parte del tejido, pero tienen que poner una tinción que se va a pegar a las moléculas que tú quieres. Entonces, al verlas ya en el microscopio, lo pones y bueno, estas se pueden ver de un cierto color y ser identificadas, ¿verdad? Pero se tiene que hacer una preparación previa de la muestra, se tiene que fijar en parafina o a veces en formaldehído y se fijan y se les pone la tinción y se identifican, ¿no? Sin la tinción, pues no se vería nada, ¿no? Todo se ve igual, digamos. Pero con estas técnicas ópticas, la idea es de que como los diferentes tejidos dan diferente señal, entonces la podríamos identificar sin necesidad de preparar el tejido. Entonces, bueno, eso es lo que trabajamos, ¿no? Solamente así como un ejemplo. Y de la parte de imágenes. Y bueno, también algo muy importante como les decía, del curso, es que, que en todas las imágenes que vamos a ver, ¿no? Las técnicas de imagenología, todo lo que tiene que ver con contraste, los efectos que hay en la imagen, etcétera. Todas esas, pues bueno, tienen su base en otras áreas, principalmente pues en física. Entonces hay procesos que bueno, efectos que ocurren para generar estas imágenes en la que pues requerimos de conocer principios como dije, de física y otras áreas. O sea, por ejemplo, estamos hablando que primero, bueno, también necesitamos de la parte de las ciencias de la vida, ¿no? Toda la parte de biológica, por ejemplo, médica. La necesitamos, ¿por qué? Porque pues porque estamos hablando de que las imágenes que se van a generar son de sistemas vivos. Entonces, pues requerimos conocer de esta parte, ¿no? De las ciencias de la vida. También necesitamos como les decía, la física, porque, por ejemplo, hay cuestiones mucho tiene que ver, por ejemplo, con corrientes eléctricas, con campos electromagnéticos, con mecánica cuántica también, etcétera. Entonces, pues todo tiene que estar relacionado, ¿no? Como, por ejemplo, en esto de resonancia magnética, pues tiene que ver a eso a nivel de ¿cómo se llama?, de partículas y pues bueno, necesitamos de esta parte de la física, necesitamos por ejemplo de termodinámica, etcétera, ¿no? Entonces se necesita mucho. Otra parte que se necesita es la ingeniería, la parte de instrumentación, porque pues bueno, se necesita de la parte electrónica, de la parte eléctrica, la parte mecánica,
y bueno, es ingeniería biomédica, ¿no? En sí, pues para entender todo y desarrollar estos instrumentos, estos sistemas. La parte matemática también, muy importante porque pues necesitamos los cálculos, ¿no? Para hacer los cálculos, simplemente acabamos de ver uno, el contraste a ruido, el señal a ruido, pues es básicamente conceptos matemáticos. Cuando tiene la señal, hablamos de que el ruido como la desviación estándar, y luego es una razón de dos cantidades, etcétera, ¿no? Entonces, pues necesitamos matemáticas también, son bien importantes para la parte de imagen. Los algoritmos que procesan estas imágenes, pues llevan su bases matemáticas. Y bueno, finalmente, pues tenemos la química también. La química porque, por ejemplo, hay imágenes técnicas de sistemas que vamos a ver que involucran para generar un contraste, necesitas poner una molécula, bueno, o una sustancia, vamos a ponerle así, para que te genere el contraste, ¿no? Conocidos como agentes de contraste. Entonces ahí entra la parte de la química, o por ejemplo, hay técnicas que utilizan elementos radiactivos, por ejemplo. Entonces, pues entra la parte de todo lo que tiene que ver con química, y pues la interacción ahí entre las moléculas y etcétera, pues bueno, es química y bioquímica. Entonces, bueno, si se fijan, es una pues en realidad necesitamos para las técnicas de imagenología, digamos que es algo multidisciplinario, ¿no? Como lo dice ahí. Eso es lo que lo hace también interesante porque digamos que quienes se dedican a desarrollar estos sistemas, pues requieren de todos estos conocimientos y entonces se forman equipos donde necesitan expertos de todas esas áreas que hablamos. No solo de uno, sino de todos, y la parte de la multidisciplinaridad para la parte de imagenología médica, ¿no? Entonces está interesante esta parte, lo que lo hace interesante, y bueno, aquí nada más nos pone como un ejemplo, podemos un tipo como en un cerebro, ¿no? Que pues tiene diferentes regiones en el cerebro, la parte frontal, la parte esta de visual, etcétera, tal que pues cada una contribuye, ¿no? En una parte para, para, para la función total del cerebro, ¿verdad? Entonces cada una tiene su parte, contribuyen, y pues es algo parecido acá, ¿no? Cada una de estas áreas pues contribuyen en cierta manera a un sistema de imagen. Entonces, bueno, y bueno, por ejemplo, también hay diferentes modalidades, ¿no? Entonces vamos a ver que, bueno, cada una de esas técnicas, hablando de resonancia magnética, tomografía, rayos X, emisión de positrones, cada una, pues lo que vamos a ver es que, bueno, la tecnología está basada en diferentes principios, diferentes tipos de energía, por ejemplo, algunas son de radiación ionizante, otras no, otras se basan más a nivel de generar fuentes por ejemplo, los de fuentes de rayos X, otras utilizarán más bien el sonido, y así sucesivamente. Entonces hay diferentes modalidades, cada una tiene sus principios, y cada una también su aplicación tiene sus ventajas, sus desventajas, y sus aplicaciones también específicas. Pues bueno, esas cada una las vamos a estar viendo en el curso a detalle. Y aquí también algo un poco también como para seguir en esto de los conceptos, recordar esto de los planos, ¿verdad? Porque, pues bueno, con las imágenes vamos a estar generándolas en diferentes imágenes con diferente, podríamos decir, orientación a diferentes planos. Por ejemplo, aquí nos menciona el plano sagital, ese que ven aquí el rojo, ¿verdad? Este sería un corte en plano sagital. El azul, que sería como si está el paciente lo de frente. Y el plano
coronal. Y si haces un corte de esta manera, sería un plano transversal, horizontal, ¿verdad? Aquí serían los 3 planos. Entonces, muchas veces, pues si se quiere, por ejemplo, una de las imágenes que vimos estaba en el plano sagital, porque era la del cerebro, donde se ve un cráneo así, y una de ¿cómo se llama? De abdomen, pues sería estaba en la notación, era frontal o coronal, y el transversal, ¿verdad? Que es un corte así de esta manera. Entonces, bueno, dependiendo del corte, pues bueno, se tienen los diferentes planos. Bueno, entonces, como para hablar, vamos a hablar así en general, muy rápidamente de diferentes modalidades. Claro, acuérdense, cada uno de estos prácticamente, por ejemplo, rayos X, pues es un capítulo, ¿verdad? Que vamos a ver, es una unidad. Ahorita nada más es una introducción y nada más mencionarlas de manera general para que ustedes las irnos familiarizando. Entonces, la radiografía, pues bueno, como habíamos mencionado al principio con la primera imagen que les puse de rayos X, pues esa fue la primera, ¿no? La primera tecnología en realidad de imágenes médicas que habíamos mencionado, la descubrió Röntgen en ¿cómo se llama? A principios de 1900 y que dijimos que pues, le dio el premio Nobel, ¿verdad? Y bueno, toda esta radiografía, pues en realidad de ahí se creó el campo de la radiología y los radiólogos, que son los que interpretan estas imágenes médicas. Aquí, bueno, recuerden, estamos hablando de rayos X y entonces la radiografía, esa técnica, pues utiliza una fuente de estos rayos X, se ponen a un lado del paciente y luego pues de otro lado tienes un detector de rayos X. O sea, al principio, digamos, básico sería así, tienes la fuente, una muestra y acá aquí pues el paciente, ¿verdad? Y aquí la imagen, un detector del otro lado. Y pues bueno, ahí el tubo de rayos X que emite un pulso de rayos X de corta de corta duración y bueno, ahí la parte de que los rayos X pues interactúan con la muestra, ¿verdad? En el caso ahí con el paciente, y pasan a través del paciente, llegan al detector y ahí es donde se forma la radiografía y se forma una imagen. Entonces, ahora la distribución de estos rayos X que ingresan, pues se va modificando de acuerdo a por donde pasen, ¿verdad? O sea, va a llegar el haz de rayos X y, por ejemplo, van a cambiar de dirección, van a cambiar lo que se llama por dispersión. Van a dispersarse porque se cambian de dirección, llegan a otro lado, impactan, ¿verdad? Si recordarán, pues bueno, de los tejidos, a los tejidos que estén, a los órganos que atraviesen, y van a cambiarse de dirección, otras veces van a ser absorbidos, se absorben dentro de los tejidos y por ejemplo, se van perdiendo, ¿verdad? Se va atenuando esta señal, ¿no? Estos rayos X a través de los tejidos, por ejemplo, huesos, o incluso el aire que esté dentro, pues bueno, va a cambiar. Y eso, dependiendo de cómo se cambia su dirección, se absorbe, etcétera, de acuerdo al tejido por el que pasen, al órgano, pues bueno, son los rayos X, es lo que vamos a encontrar en el detector, es información, ¿no? Entonces, si pasan, dependiendo del tejido por el que pasen, pues bueno, nos vamos a tener información en la imagen. Entonces, la imagen, en realidad, una imagen de radiografía, como la que ven aquí están dos manos, ¿verdad? Pues es una imagen podemos decir que de la distribución de los rayos X, o sea, como los efectos que hayan ocurrido cuando pasó el rayos X, lo vamos a ver al final en una imagen aquí, como aquí. Y bueno, ¿cuáles? Pues en realidad la imagen es, por ejemplo, habíamos mencionado, ¿no? Diagnóstico como las fracturas, ¿eh? Lesiones
una fractura de hueso es la principal, pero bueno, también puede ser para otras cuestiones como cáncer de pulmón, trastornos cardiovasculares, etcétera. Entonces, la radiografía. En el caso, la fluoroscopía, también ahí se utiliza, está basado también en los rayos X. Todas estas técnicas, esta técnica también es basado para imágenes rayos X, pero en realidad se utiliza más para la parte de arterias. Entonces, puedes poner ahí agentes de contraste, por ejemplo, en el tracto gastrointestinal, y pues se puede ver, ¿no? Ahí se va el agente de contraste, pues va a irse extendiendo por ejemplo, uno de estos arterias, y pues puedes de esa manera visualizarla, porque acuérdense, la idea es mejorar el contraste, ¿no? Entonces, normalmente el contraste no es muy alto y entonces no se distingue muy bien, pero si tú le pones este agente, que tiene ciertas propiedades, pues bueno, ahí te aumenta el contraste y ya puedes visualizar, por ejemplo, vasos como arterias. Y, y bueno, eso es parte de la fluoroscopía. Entonces, por ejemplo, aquí tenés la imagen, ¿verdad? Aquí se puso el agente de contraste, aquí va, y lo puedes ir tomando en el tiempo, diferentes imágenes, y se puede ver ahí cómo va, cómo se está desplazando esto, ¿verdad? Agente de contraste a través de un vaso. Otra técnica, también basada en rayos X, es la mamografía, que pues la mamografía es una técnica para detectar anomalías mamarias, como masas y calcificaciones que pueden estar, ¿no? Entonces, es un equipo de mamografía. De hecho, bueno, está desarrollado, tiene ciertas características, por ejemplo, de que debe de producir imágenes de alta calidad, ¿verdad? Para la alta calidad, recuerden la parte del contraste, señal de ruido, pero que tengan también una baja dosis de rayos X, porque van a estar ahí radiando y pues el rayos X son radiación de alta energía, entonces pues no se puede estar usando indiscriminadamente, sino que porque puede haber un daño a nivel ya celular. La energía tan alta de rayos X, la radiación ionizante, puede incluso romper enlaces que estén ahí a nivel de biomoléculas y pues generar alteraciones que podrían llevar, por ejemplo, al desarrollo de algún cáncer, ¿verdad? Entonces tiene que tener, la dosis siempre son controlada y debe ser baja dosis. Entonces, bueno, eso es en un equipo de mamografía, eso es lo que ocurriría, y esta es una mamografía, ¿verdad? Donde se ve, aquí la flecha indicaría una posible masa cancerosa, ¿verdad? Que bueno, ya los radiólogos, los expertos, pues pueden ellos distinguir entre una y otra. Bueno, entonces esa es otra técnica basada en rayos X. Son, digamos, modalidades, ¿no? Del rayos X también, vamos a llamar. También basado en rayos X está la tomografía computarizada. La tomografía computarizada, pues básicamente, bueno, es también, o sea, el mismo principio de la radiografía. La diferencia es que aquí vas a tener detectores, un arreglo de detectores, entonces puedes tener los rayos X en una diferente, a diferentes ángulos, ¿verdad? Entonces, como tienes a diferentes ángulos, pues puedes hacer cortes muy específicos, que después puedes realizar diferentes cortes, tal que al final te formen una imagen de más alta, de alta resolución y con mucha información, ¿no? Por ejemplo, como lo ven ahí en todas estas imágenes, pues son de tomografía, y puedes hacer cortes, ¿no? Precisamente tomografías, tomo es de cortes, ¿no? Que te hace cortes. Entonces, por ejemplo, aquí en la tomografía, pues bueno, lo que te hace es de que tienes un gran detalle anatómico, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en el A, es un corte
sagital. El B es coronal y el C es axial o transversal, y entonces tenías aquí cortes, ¿no? Sagital, coronal y axial de abdomen. Es el abdomen visto de los diferentes planos anatómicos con tomografía. Podemos ver así las estructuras, ¿no? La columna vertebral, los diferentes órganos internos ahí en el abdomen. Y bueno, por ejemplo, por ejemplo, acá también se está viendo, esta sería una imagen de la cabeza, pero ahí la idea es ver vasos sanguíneos, y bueno, para eso se necesita un agente de contraste. Entonces inyectan un agente de contraste y se puede ver como estos vasos, ¿verdad? Para ver vasos. También, por ejemplo, aquí es tomografía, pero también lo que se puede hacer es codificar ahí con colores falsos, y la idea es de ver ciertas regiones, ¿no? Donde esté, por ejemplo, generando ahí datos diferentes, pues podrían identificar, por ejemplo, si hay alguna alteración ahí en el cerebro, alguna hemorragia interna o algo, y entonces estaría bien, se vería aquí en la tomografía. Y bueno, con técnicas también de procesamiento de imágenes, se pueden hacer, por ejemplo, representaciones 3D, donde ya tienes algo en 3D y lo puedes con colores falsos, donde puedes entonces identificar bien las estructuras, pero en un modelo de 3 dimensiones. Bien, entonces esta es una imagen de una tomografía de parte de cabeza, del cerebro humano. Pero bueno, aquí la cuestión es de que también tiene sus ciertas limitantes, porque, por ejemplo, en tejido blando, el contraste de la tomografía en tejido blando sí está limitado, ¿no? Pero, sin embargo, sí te puede servir más para otras estructuras, como por ejemplo estas de aquí, ¿no? Que sería aquí de vasos, por ejemplo. Esta es una de tres dimensiones, una estructura, ¿no? Ahí mostrando, ¿no? Mostrando la aorta. Y esta, por ejemplo, en abdomen, ¿no? Que la tomografía, les decía, para el cerebro está más limitada a comparación de ahorita de otra técnica que vamos a ver. Entonces, tal vez no es muy buena para cerebro, por ejemplo, pero sí, por ejemplo, el abdomen o los vasos que acabamos de ver, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí está el abdomen con tomografía. Entonces, aquí se pueden visualizar ciertas estructuras, e incluso hacer una reconstrucción tal que se puedan verse incluso en 3D, y las diferentes, identificar órganos, ¿no? En específico en abdomen. Entonces, bueno, ya que la tomografía es buena, se utiliza en gran medida, pero hay otras técnicas que, por ejemplo, tienen mayor resolución para algunas aplicaciones específicas. Una de estas sería la resonancia magnética. La resonancia magnética, bueno, utiliza ahí campos magnéticos. Básicamente ahí es de que se llama resonancia magnética porque es resonancia magnética nuclear del protón, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, agarra el hidrógeno
que pues el hidrógeno sabemos que es muy abundante en el tejido biológico, ¿verdad? Porque, bueno, de hecho, por el agua. O sea, casi toda la parte biológica, pues es en una gran cantidad es agua. Ahí está el hidrógeno y es la resonancia de los protones que están en del núcleo, es decir, a nivel de átomos de hidrógeno, ¿verdad? Y ahí, bueno, al principio, les digo, todo esto lo vamos a ver a detalle, de hecho paso por paso, porque esto es muy extenso, pero en resumen es, digamos que se hace cambiar, se somete a un campo magnético cambiante, ese campo modifica, digamos, la orientación de estos protones, del núcleo, ¿verdad? A nivel atómico, y pues eso generan una frecuencia, oscilan con cierta frecuencia. Estas oscilaciones, que es frecuencia, las detectan unas especies de antenas que tiene y entonces están detectando. Entonces, cada que se estén, dependiendo cómo están oscilando estas estructuras, bueno, estos tejidos, digamos, tienen diferente forma podríamos decir, de emitir ondas, que son incluso ondas de radio. Entonces tienen diferente energía, diferente frecuencia, si lo quieren ver, y entonces dependiendo de estas frecuencias o de resonancia, pues es el diferente tejidos, ¿verdad? O sea, diferentes tejidos pues tienen resonancias diferentes y entonces eso en una imagen se vería reflejado, ¿verdad? Si es por ejemplo, un determinado órgano, pues un tejido de, no sé, hígado y tejido adiposo, tejido muscular, pues van a tener diferentes resonancias y entonces se ven con diferente contraste en la imagen. Básicamente es eso, ¿no? Y esta es una imagen de resonancia magnética y pueden ver ahí de cabeza y aquí está la imagen del cerebro, ¿no? Que esto ya se ve más detallada, como si estuvieran en la parte de tomografía se veía, no se distinguía mucho esto, de hecho la parte de esta estructura del cerebro de la corteza y aquí ya se puede ver, ¿verdad? Se puede ver con más claridad porque la resonancia permite ver de mejor manera, por ejemplo, estructuras como el cerebro. Bueno, eso les digo, lo vamos a ver cada uno detalle por detalle. Es lo que les decía, básicamente está el resonador entre el paciente y a nivel de someterse a un campo magnético, primero los núcleos de hidrógeno están así, pues orientados de manera aleatoria. Cuando lo pones en un campo magnético se alinean y al quitar el campo magnético empiezan a hacer un movimiento de precesión que se llama, es así como van girando así como los trompos o esos que se van así y después bueno lo que ocurre es que bueno al estar girando de esta manera rotando como de esta manera pues es energía, ¿verdad? Que al final pues se va a liberar esa energía y como un pulso de radiofrecuencia y entonces esta radiofrecuencia se detecta acá en el detector, ¿verdad? Se envía una radiofrecuencia y pues bueno, esto empieza después, una vez que se libera esa radiofrecuencia, pues regresa a su estado original, se recupera, digamos, ¿no? Entonces, pues bueno, de ahí se generan unas curvas, que esas les digo, les vamos a ver con detalle, pero el caso es que nos ayudan a saber qué tipo de molécula es, o sea, qué tejido es, porque pues dependiendo del tejido, pues tiene diferente estructura ahí molecular y entonces van a tardar menos o más tiempo en ¿cómo se llama? Los núcleos en recuperarse, digamos, y eso se puede ver como una señal. Pues bueno, eso lo vamos a ver, les digo, a más detalle. La resonancia magnética, lo que decíamos que, miren, pueden ver esas imágenes, pues tienen un contraste, para el tejido es un muy buen contraste, se genera,
y las imágenes se pueden, por ejemplo, adquirir y visualizar en cualquier plano. Y bueno, esas son imágenes de sagital aquí, del cerebro. En el B es una imagen de donde, bueno, está el cerebro y aquí lo que se muestra es una imagen de un área que sufrió un infarto cerebral. Luego en la C es como se llama una imagen de sagital de la rodilla. Y después, bueno, más adelante también vamos a ver que esta imagen, las de resonancia magnética o MRI, por sus siglas en inglés, puedes tener como diferentes modalidades de esta técnica, y en alguna técnica pues te enfatiza o se puede es una mejor visualización de ciertos tejidos, y con otra modalidad puedes ver otra. O sea, por ejemplo, aquí es la misma rodilla, ¿verdad? Pero si se fijan acá, nos lo da en color más claro esta parte de fuera, y acá nada más en esta para visualizar, por ejemplo, otro tipo de estructuras aquí en la rodilla, ¿verdad? Entonces, se puede hacer eso, es como diferentes modalidades. Acá son de axiales, una axial pues de abdomen, ¿verdad? Y axial, y acá lo que se está viendo es también una imagen de abdominal, pero aquí es con contraste. O sea, aquí se pone un agente de contraste que habíamos mencionado, y pues empieza a expandir, ¿verdad? Por los vasos, y se puede ver también en la resonancia. Entonces las resonancias, bueno, tiene varias aplicaciones clínicas, igual que la computarizada, que la tomografía. De hecho, compiten, ¿no? Digamos, a veces se usa una u otra. La cuestión es, por ejemplo, una cosa que podemos ver, diferenciar con la tomografía, es que, pues bueno, en la resonancia son imágenes de más alta calidad, pero bueno, ahí decíamos que el orden para adquirir, ¿verdad? Dependiendo de la zona y la región anatómica, pero vamos a poner, cuando algo requiere decenas de minutos, en la tomografía es en realidad segundos. Por ejemplo, la cabeza. También, bueno, la resonancia magnética pues utiliza un campo magnético. Entonces, un campo magnético muy grande. Y entonces a veces se prefiere pues nada más que, como es ya mucho el tiempo que va a estar el paciente, etcétera, pues en realidad a veces para una manera más rápida, digamos, pues es la tomografía, ¿verdad? Y porque bueno, además adicionalmente, como estamos hablando de que las resonancias son con campos magnéticos muy grandes, pues eso reduce, por ejemplo, pacientes que tengan dispositivos como marcapasos o algún tipo de prótesis, por ejemplo, que llevan metal, ¿verdad? Entonces es muy peligroso porque estás metiendo metal ahí en un campo magnético. Entonces, bueno, eso es como como algunas cuestiones. No les decía, pues estas técnicas todas van a tener sus ventajas y desventajas, y pues a veces es bueno utilizar una y otra. Entonces, bueno, esos fueron en realidad de rayos X, ¿verdad? De técnicas de rayos X, son las que acabamos de mencionar. Dentro de las técnicas que vamos a ver también es otra que en lugar de... bueno, vimos de rayos X, vimos de resonancia magnética, que tiene que ver con campos magnéticos y además a nivel de los núcleos. Y otra técnica utiliza en el sonido, ¿verdad? Ondas de sonido. En este caso, de ultrasonido por la frecuencia que tiene.
Entonces, la imagen de ultrasonido, pues, tiene que ver con ecos, ¿verdad? Vas a enviar un sonido a una frecuencia que se le conoce como ultrasonido, va a regresar, es lo que lo conocemos como eco, ¿verdad? Envía la señal y esa misma regresa pues, con un cierto retraso y es un eco. Entonces, es un mapa de ecos, estamos diciendo que de los límites del tejido, de los pulsos, del tejido, ¿no? Los límites del tejido. Es decir, cuando el sonido pasa, por ejemplo, primero vamos a poner un paciente, entonces primero, si va a ser un ultrasonido de algo de abdomen, por ejemplo, alguna estructura, entonces pues va a tener que atravesar primero la piel, el sonido va a pasar por piel, va a pasar por tejido adiposo, va a pasar por músculo, y luego ya va a entrar al interior, ¿verdad? Va a pasar, pues hay agua, no hay líquido, va a llegar a un órgano, entonces va a atravesar algún órgano. Y si hay hueso, pues también va a pasar va a estar ahí el hueso, ¿no? Entonces, la cuestión es de que cada que va cambiando por las diferentes interfaces, por ejemplo, de tejido adiposo a músculo, ahí hay un cambio de tejido, de adiposo a músculo. Entonces, ese cambio, cuando hay un cambio de tejido, eso se ve reflejado en el eco del sonido, o en el sonido que regresa, ese cambio. Entonces, cada que cambia, pues va a estar reflejándose como una especie de señal que se va a usar para la imagen, para generar la imagen. Entonces, aquí lo que pueden ver es, en la figura A, es una ecografía, ¿no? Es también imágenes de ultrasonido, le conocen como ecografías. Sería una ecografía obstétrica, porque es para la parte del embarazo. Y aquí se ve un feto, ¿no? Un feto de 5 meses y medio, por ejemplo. Entonces, les decía que en el caso de las variaciones de brillo, que aquí lo vemos a diferentes brillos, si se fijan aquí alrededor del feto, y luego también afuera de aquí, y acá hay otro diferente, ¿no? Lo ven a diferente, y con diferente intensidad de brillo. Es debido precisamente a las diferencias acústicas, a las características acústicas de los tejidos. Ya recordarán ustedes de física cuando vemos esto de sonido, que, pues bueno, el sonido viaja a través de un medio y porque ese medio tiene diferentes propiedades, ¿verdad? Que tenían que ver también con la parte de la elasticidad y todo eso, pero el caso es que tienen unas propiedades donde viaja el sonido, entonces el sonido viaja, tiene unas propiedades, por ejemplo, en la sangre, pues tiene unas ciertas características, por ejemplo, la velocidad de la onda del sonido en sangre, pues es diferente en la de piel, es diferente a tal, ¿no? En hueso, entonces todo eso que tenía que ver, tiene que ver con esto del eco, ¿no? Al final, porque es acústica, es sonido en tejidos. Por ejemplo, aquí pueden ver que se ve algo negro, ¿verdad? O sea, se ve aquí sin intensidad, bueno, el brillo cero o en negro. Ahí, pues bueno, es porque aquí está la placenta, está el líquido, entonces ahí pues no tiene eco, se deja pasar, ¿no? Todo. Si no regresa eco, entonces pues no se ve, como no regresa, pues se queda como en negro, ¿verdad? Es lo que lo podrían ver. Mientras que, por ejemplo, la mayoría de los tejidos del feto pues generan ecos, se llaman ecogénicos y producen una señal, ¿no? Pues ¿no? El hueso, por ejemplo, ahí se ve el hueso, por ejemplo, hace que también a su vez se genere ahí vamos a ver estos como efectos, por ejemplo, esa es una sombra, se llama sombra acústica porque se ve aquí en oscuro. Bueno, es que no haya nada, es más bien que como llega el hueso lo que hace es que no quita o impide que llegue esta señal, entonces pues se ve aquí negro, ¿verdad? Entonces hay varias cosas aquí que vamos a tomar en cuenta, pero lo importante en ultrasonido, y que lo vamos a ver a detalle, pero ahorita para que se queden con esa idea, es que son ultrasonidos que van a depender de las propiedades acústicas de los materiales. Se miden con una sonda, ¿no? Que emite el ultrasonido y pues regresa. Y bueno, por ejemplo, algo que se utiliza mucho en el ultrasonido es que puedes medir, ¿no? Por ejemplo, vas el corte aquí de la cabeza, y medir la circunferencia del cráneo del feto y pues
pues, pues se hacen ciertas medidas y esas medidas al final se pueden traducir, por ejemplo, con el diámetro de la cabeza, pueden estimar la edad del feto. Y bueno, también se generan unas imágenes, ¿no? Ultrasonido, pero utilizando técnicas de procesamiento de imágenes, lo que puedes hacer es agarrar muchas imágenes y en realidad, en cierta manera, como juntarlos, o sea, apilarlas, ¿verdad? Y eso al final nos podría dar una imagen como la que ven aquí en el C, una imagen en 3D, el llamado ultrasonido que tienes ahí de 3D, donde pues ya puedes ver incluso la estructura, ¿no? Ahí los rasgos del feto, ¿no? El rostro, las manos, empiezan a distinguir haciendo eso, ya es con técnicas de imágenes. Y bueno, también el ultrasonido nos ayuda aprovechando el efecto Doppler, también por ahí recordarán, se ven en física, que se acuerdan que ese tiene que ver con una fuente en movimiento, ¿verdad? Entonces cuando se está moviendo una fuente, pues te hace un cambio aparente en la frecuencia. Entonces esto, el ultrasonido, pues como está basado en esto, precisamente el sonido, entonces se aplica el efecto Doppler y entonces puede dar información de qué tanto sea, que cómo se está, si la fuente se está alejando o acercando y con qué velocidad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahí podemos ver el flujo sanguíneo, o sea, si se está alejando de la sonda, pues quiere decir que va en una dirección. Si se está acercando a la sonda, quiere decir que está en la dirección contraria. Y recuerden que eso tiene que ver con el flujo de arterias o venas, ¿verdad? Entonces tienes arterias o venas. Se puede distinguir entre arterias y venas. Y también algo bien importante es que puede detectar, por ejemplo, turbulencia. Turbulencia sería que entonces hay algo hay un obstáculo dentro del vaso que te está haciendo que, pues bueno, la sangre, digamos, debe de fluir en un lado, es conocido, es una arteria, pues va en cierta dirección, ¿verdad? Pero si hay alguna turbulencia, si hay algún obstáculo, pues se genera turbulencia, es decir, que ahí el flujo ya no es como tan uniforme y hay cambios de dirección, entonces eso lo va a detectar el ultrasonido Doppler. Entonces se puede poner con colores falsos y pueden detectar si hay alguna anomalía, por ejemplo, hay una obstrucción de algo, o por ejemplo, aquí es de un aneurisma, esa imagen es de una aneurisma en la arteria carótida. Entonces se detecta aquí con colores falsos. El efecto, decíamos, el ultrasonido Doppler, ¿verdad? Entonces detecta flujo arterial o flujo venoso y pues ¿cómo se llama? La velocidad. Otras técnicas que vamos a estar viendo, que vamos a enfocarnos en el curso, otra es la tomografía computarizada, que se llama por emisión de fotón único. Por sus siglas en inglés es SPECT. Y el SPECT es con tienes hay una cámara que registra la emisión de rayos X o gamma del paciente. Los rayos gamma del paciente para desde una serie de ángulos diferentes. O sea, bueno, es que la cámara registra por un lado ¿cómo se llaman? Los rayos X, ¿verdad? Y entonces sería para tomografía. Y los rayos gamma es lo que nos sirve para la imagen de SPECT, ¿verdad? Es la misma cámara, digamos. No es que dependiendo de lo que esté detectando. Entonces, los rayos gamma asociados con los SPECT. Y una imagen SPECT, bueno, básicamente proporciona información funcional a nivel para el diagnóstico, ¿verdad? Entonces es una imagen de espectro, eso que ven aquí. Entonces ahí no está enfocada, como la resonancia, por ejemplo, la parte anatómica, una resonancia magnética, a la parte anatómica, a ver estructuras, o como el rayos X, sino aquí está más enfocada a la funcional. Entonces, ¿dónde se activan? Regiones que se están activando, regiones que bajo cierto estímulo se activan, etc. Entonces, y bueno, por ejemplo, esta se utiliza bastante para
para que los médicos, por ejemplo, comprendan ahí una distribución de un agente radiactivo. Entonces se pone un elemento radiactivo, se puede ser ya sea, se inyecta, ¿no? Por ejemplo, y pues van viendo cómo se distribuye, ¿no? Ese agente pues está diseñado para irse a una cierta región y pues pueden ver la función de algún tejido, ¿no? Si está dañado, si está normal, etcétera. Entonces, por ejemplo, eso lo he usado para cómo se daña, o sea, la función cuando el paciente tiene, por ejemplo, una enfermedad neurodegenerativa como Alzheimer o Parkinson, pues ahí puedes saber qué regiones están dañadas y etcétera, ¿verdad? Entonces ahí pueden verlo con eso. Con SPECT. La otra es el PET, que es tomografía por emisión de positrones. Esta es una técnica distinta donde, bueno, ahí tiene que ver con un proceso que se llama de aniquilación, de cómo se llama, de cuando hay también hay una aniquilación, ¿no? Y te genera un positrón. Entonces, bueno, eso lo vamos a ver también a más detalle. Y esas son imágenes, ¿no? De PET, así se ven. Y básicamente, bueno, ahí, por ejemplo, utilizan también agentes los ponen para poder visualizar. Entonces, aquí, esta, por ejemplo, son imágenes de un paciente con un tratamiento que fue sometido a un tratamiento para el cáncer de pulmón. Y pueden ver, aquí está A y B, acá están los pulmones, ¿verdad? Y pueden ver que primero aquí ¿cómo se llama? Los agentes que se ponen, ¿verdad? De contraste, pueden decir. Pues menciona aquí, ven dónde está la parte dañada. Después del tratamiento, en el B, se pueden ver que desaparecen, ¿verdad? Aquí ya ponen el agente y ya no se ve después pasado el tratamiento. Entonces, y por ejemplo acá en el C y en D son imágenes también, corte axial de PET, pero aquí ya les ponen colores falsos, ¿verdad? Antes y después de un tratamiento. Entonces aquí se ve que está activo aquí, antes del tratamiento se ve aquí un activo que es algún tumor, y genera ahí porque tiene un mal metabolismo, ¿cómo se llama? Un aumento ahí en el metabolismo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en el cáncer, pues las células están consumiendo así, para reproducirse muy rápido, pues tienen que tener un metabolismo acelerado. Y pues esto se ve aquí como activo, ¿verdad? Después del tratamiento, aquí se ve que sí se quitó esto de la activación, entonces que va mejorando. 3 meses después, aquí, bueno, la imagen esta dice que se muestra 3 meses después. 3 meses después. Entonces, bueno, esas son, digamos, cuestiones que podemos ver a través de PET, de que tomografía por emisión de positrones. Igual esto, pues bueno, lo vamos a ver a detalle, pero básicamente pues sería el sistema, ya después lo vamos a ver, pues les digo que tiene que ver ahí con un proceso de aniquilación, se envían electrones y ¿cómo se llama? Hay una aniquilación que te va a generar ahí unos rayos también gamma, y dependiendo de hacia dónde vayan estos rayos gamma, pues se van a generar. Eso nos va a servir para generar una imagen, ¿no? En caso es que tienes aquí una regla de detectores, va a ver hacia donde se generen estos rayos gamma, y esos van a generar una imagen. ¿Qué les digo? Bueno, eso se vería ya después. Con más detalle. Después estas imágenes también se pueden combinar y puedes tener, por ejemplo, la PET con SPECT con tomografía, o tomografía con otra cosa. Entonces así se pueden combinar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recuerden que al final muchas son, o sea, algunas, de hecho las últimas que vimos están más orientadas, por ejemplo, esta PET, SPECT, son más del tipo funcional.
donde queremos ver que hay metabolismo, el metabolismo hay una activación, hay actividad metabólica en alguna región y la queremos ver, ¿verdad? En otras técnicas no van enfocadas tanto a la función, o sea, a la actividad, sino a la anatomía, a la estructura. Entonces, quieres tú tener una imagen que te dé la estructura, porque probablemente la patología o algo tiene que ver con modificaciones a nivel de la estructura. Algo está ocurriendo. Y hay otras donde lo que te interesa es no la estructura, o sea, la estructura está, digamos, no alterada, sino que se activan ciertas regiones. Eso nos interesa en las que son las funcionales. Entonces, unas anatómicas y funcionales. Entonces, muchas veces se combinan para tener en una sola imagen sea funcional y anatómica y funcional, ¿no? Información de las dos. Bueno, eso que les digo lo vamos a ver ya más detalle. Bueno, creo que hasta aquí sería ahorita hasta de momento. No sé si hay alguna duda que tengan aquí de lo que hablamos. No, profe, todo bien. ¿Sí? Profe, yo tengo una duda. Ajá, sí. Bueno, no sé si como que digamos, interfiera como la cantidad de dosis aplicada en los rayos X a la imagen. ¿Interfiere eso en la calidad de la imagen final o no? Ah, sí, sí, bueno, eso sí, muchas cosas yo las vamos a ver ya más detalle, ¿verdad? O sea, pero en realidad sí tiene que ver, o sea, cuando veamos lo de rayos X, ahí vamos a ver que sí, una cuestión es ¿cómo se llama? La intensidad y también el tiempo de exposición, ¿verdad? Todas esas van a inferir, tienen que ver nos van a dar, con la calidad de la imagen, ¿verdad? La calidad de la imagen. ¿Qué tantos, por ejemplo, de los rayos X que llegan, qué tantos se dispersan, por ejemplo? Eso te va a ayudar a ver la señal, ¿no? Qué tan buena va a ser tu señal. ¿Qué tantos, en realidad, cómo se atenúan, ¿verdad? Se atenúan a través del tejido. Todo eso, hay varias cosas que vamos a tomar en cuenta para poder mencionar que una imagen tiene una buena calidad. ¿Verdad? Eso es esto. Digo, eso lo vamos a ver así con más detalle, pero sí, en realidad, pues sí, la intensidad tiene que estar, influye en la calidad también de la imagen. Ok, profe, gracias. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, yo sé que ahorita, digamos, no hay muchos detalles, ¿no? En realidad, ahorita nada más la intención es ahorita es una introducción a lo que vamos a ver el curso. Entonces, nada más es como para que se vayan familiarizando, ¿verdad? De cuáles son las que vamos a ver. Y más o menos así como muy a grandes rasgos, en qué consiste cada una. Porque les digo, cada una de estas es una unidad. Entonces, ahí ya nos vamos a meter en detalle de todo. Sobre todo, les decía, el curso sí está más enfocado a los principios básicos. No nos metemos tanto a la parte de instrumentación o de algoritmos. Es más el cómo funciona, de dónde se genera esto y cuál es el principio. Pero eso lo vamos a ver pues, cada uno, ¿no? Por separado vamos a estarnos enfocando a cada técnica. Ahorita, bueno, es nada más la idea general, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta.